En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Jesús dijo a los fariseos: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios, que es rico en misericordia, nos quiere a nosotros misericordiosos. Quiere que seamos misericordiosos con los demás. Nos dice el Papa Francisco: ¿cómo podemos comprobar si somos discípulos en la escuela del Maestro, en la escuela de Jesús? Por nuestra mirada, por cómo miramos al prójimo. Este es el punto para definir nuestra pertenencia a Cristo. La mirada del cristiano tiene que ser la de Jesucristo, una mirada de misericordia. No una mirada como la de los que solo saben acusar y condenar, que miran de forma despectiva, que no se dan cuenta de que están pisoteando a sus hermanos. Los que constantemente señalan con el dedo a los demás pueden tener unas prácticas religiosas, pero no abrazan el espíritu del Evangelio, porque olvidan la misericordia, que es el corazón de Dios. Jesús en las bienaventuranzas nos dice, en la quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que practiquen la misericordia encontrarán misericordia, serán misericordianos. La misericordia es el corazón mismo de Dios. Por eso Jesús dice en otro pasaje del Evangelio: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En el Padre Nuestro pedimos a nuestro Padre: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después de enseñarnos el Padre Nuestro, Jesús añadió: porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Hay dos cosas que no se pueden separar: el perdón dado y el perdón recibido. Pero para muchas personas es difícil. No logran perdonar, no pueden perdonar. Muchas veces el mal recibido es tan grande que ser capaz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta, un esfuerzo enorme. Y uno piensa: no se puede, esto no se puede. Solos no podemos. Hace falta la gracia de Dios y por eso tenemos que pedirla. Porque si la quinta bienaventuranza promete que se encontrará la misericordia y en el Padre Nuestro pedimos el perdón de las ofensas, significa que somos esencialmente deudores y necesitamos encontrar misericordia. Todos somos deudores, todos, con Dios, que es tan generoso, y también con nuestros hermanos. Toda persona sabe que no es el padre o la madre que debería ser, el esposo o la esposa, el hermano o la hermana, la persona que debería ser. Todos estamos en déficit en la vida.
y necesitamos misericordia. Sabemos que también nosotros hemos obrado mal. Siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. Pero precisamente esta pobreza nuestra se convierte en la fuerza para perdonar. Somos deudores, y si se nos medirá con la medida con la que medimos a los demás, entonces nos conviene ensanchar la medida y perdonar las ofensas, perdonar las deudas, perdonar. Cada uno debe de recordar que necesita perdonar y que necesita perdón. Este es el secreto de la misericordia. Perdonando se es perdonado. Por eso Dios nos precede y nos perdona primero. Recibiendo su perdón, nosotros a nuestra vez nos volvemos capaces de perdonar. Así nuestra miseria y nuestra falta de justicia se convierten en oportunidades para abrirnos al reino de los cielos, a una medida más grande, la medida de Dios, que es misericordia. ¿De dónde viene nuestra misericordia? Jesús nos dijo, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Cuando más se acepta el amor del Padre, más se ama. La misericordia no es una dimensión entre otras, sino el centro de la vida cristiana. Por eso decía San Juan Pablo II, no hay cristianismo sin misericordia. Si todo nuestro cristianismo no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de camino. Porque la misericordia es la única meta verdadera de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad. Vivimos de misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericordia. Es como el aire que respiramos. Somos demasiado pobres para poner las condiciones. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados. Si observamos la historia de la salvación, vemos que toda la revelación de Dios es un incesante e incansable amor por los hombres. Dios es como un padre o como una madre que ama con amor infinito y lo derrama con generosidad sobre cada criatura. La muerte de Jesús en la cruz es la culminación de la historia del amor de Dios con el hombre, un amor tan grande que solo Dios puede realizarlo. Es evidente que comparado con este amor que no tiene medidas, nuestro amor siempre será insuficiente. Pero cuando Jesús nos pide que seamos misericordiosos como el Padre, no piensa en la cantidad. Él pide a sus discípulos convertirse en signos, en canales, en testigos de su misericordia. La misericordia se expresa sobre todo con el perdón. El cristiano debe perdonar. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Todos nosotros hemos sido perdonados. No hay ninguno de nosotros que no haya tenido necesidad del perdón de Dios. Y para que nosotros seamos perdonados, debemos perdonar. Lo recitamos todos los días en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, perdonar las ofensas, perdonar tantas cosas, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios por muchas, muchas ofensas, por muchos pecados. Y así es fácil perdonar. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿por qué no debo perdonar a los demás? ¿Soy más grande que Dios? No. Este pilar del perdón nos muestra la gratuidad del amor de Dios, que nos ha amado en primer lugar. Juzgar y condenar al hermano que peca es equivocado. No porque no se quiera reconocer el mal, el pecado, sino porque condenar al pecador rompe el lazo de fraternidad con él y desprecia la misericordia de Dios, que por el contrario no quiere renunciar a ninguno de sus hijos. No tenemos el poder de condenar a nuestro hermano que se equivoca. No estamos por encima de él. Tenemos más bien el deber de devolverlo a la dignidad de hijo del Padre y de acompañarlo en su camino de conversión. El amor misericordioso es por eso el único camino que hay que recorrer. Cuánta necesidad tenemos todos de ser un poco más misericordiosos, de no hablar mal de los demás, de no juzgar, de no desplumar a los demás con las críticas, con las envidias, con los celos. Debemos perdonar, ser misericordiosos, vivir nuestra vida en el amor. Que nuestra Madre bendita, Madre de misericordia, nos haga misericordiosos, que seamos misericordiosos con todos nuestros hermanos.